Ixtorix, suscríbete. Uno de los hallazgos más espectaculares fue una serie de tumbas en Xinsai, en la provincia de Hunan, en la China central. Sus montículos en general poseen de 16 a 20 metros de altura. En una de las 3 tumbas fueron hallados juntos, ligeramente sobrepuestos, unos ataúdes que consistían cada uno de ellos en un foso profundo, excavado por hombres desde la parte superior del montículo y que bajaba hasta el nivel del suelo, incluso un poco más. Tenían una magnífica y pesada estructura de maderos, que formaban un compartimento central para la tumba, donde se depositaban los ataúdes que se disponían en forma de nido, y 4 espacios más en la parte superior e inferior, con 2 laterales que contenían otros materiales. Todos los elementos eran envueltos concienzudamente con sacos de tela, finalizando en flecos y, a su vez, protegidos con pedazos de bambú. Y todo el conjunto sellado con una gruesa capa de carbón y por otra de arcilla blanca, que lograban mantener todo ello impermeable. Este era un método común de enterramiento en esta zona concretamente. Y hasta el principio de este siglo, las tumbas de esta zona han ido siendo descubiertas en perfectas condiciones. Aunque se hayan realizado hallazgos de algunas de ellas bastante primitivas, donde existe algún tipo de descomposición, incluso de mujeres que fueron enterradas allí. En la cámara de los 3 ataúdes, se cree que el elemento que se depositó en último lugar en la tumba pudiera ser un estandarte de seda, el cual fue plegado y colocado sobre el ataúd situado en la parte más profunda y que contenía el cuerpo de una mujer. Se asemeja a un estandarte funerario que podría haber sido mostrado durante la procesión hasta la tumba y que representa a la mujer misma junto a sus siervos en el centro y la transformación de ésta en un espíritu celestial con cuerpo de serpiente en la parte superior de la pintura. Dunhuang es un lugar extraordinario que une a la dinastía Huang con nuestros días, ya que fue en los inicios, durante el año 111 a.C., cuando el emperador bélico Wu Di intentaba consolidar su poder, expandiéndose desde el oeste hasta el este. Fue ese año cuando Dunhuang, que significa grande y gloriosa más o menos, se estableció como comandancia de guarnición. Pero realmente comenzó a ser famosa mucho más tarde, durante el siglo IV después de Cristo, cuando un monje budista de nombre Yeu Tsun comenzó a excavar una cueva, probablemente para meditar en soledad, discurriendo por un impresionante acantilado de 1,5 kilómetros y que alcanzaba los 25 kilómetros desde Dunhuang hacia el sudeste. A partir de ahí, durante el periodo de las dinastías del norte, hablamos de los siglos V y VI después de Cristo y los siglos posteriores, las cuevas iban siendo cavadas en Dunhuang una tras otra fuera del acantilado.
ya que la piedra era una especie de grava bastante fácil de excavar. Dichas cuevas estaban conectadas por el interior y unidas por medio de una especie de enlucido de yeso mezclado con materiales orgánicos, cáñamo salvaje y paja, que se puede ver muy mezclado con el yeso. Ese enlucido ha soportado el paso de 1500 años sin mostrar ninguna señal de rotura o de deterioro. Y adentrarse en estas cuevas resulta una experiencia muy extraordinaria, ya que cada una de las superficies e incluso el suelo a menudo están decorados con relatos de leyendas. Y sobre las paredes, figuras que fueron construidas sobre un armazón de madera. Y lo que en un principio parecían ser lugares de meditación en soledad, en contacto con la naturaleza, según una parte vital de la práctica del budismo, pronto se convirtieron en lugares sagrados de Buda. Existen escenas del paraíso, escenas cotidianas de los comerciantes de la ruta de la seda siendo abordados por bandidos o registrados por los guardianes de las fronteras. Así pues, Dunhuang fue ese lugar importante, apoyado por el imperio expansionista de Huang. Fue esta expansión de Dunhuang la que propició la ruta terrestre hacia Asia Occidental y llegó a ser una importante vía de comunicaciones y de influencias transculturales. Muchos artículos de lujo llegaron a China a través de esta ruta. El arte budista de las cuevas de Dunhuang refleja la popularidad que alcanzó esta religión en China entre los siglos VI y VII. No desplazó a ninguna religión de las ya existentes, sino que las envolvió y dio forma, creando un carácter de equilibrio y armonía. Es muy difícil hablar de una religión china. De hecho, no existe una religión china. Lo que China ha practicado es un completo montón de elementos religiosos, a través de los cuales se ha creado un conglomerado de creencias religiosas. La mayoría de los pobladores de China han practicado una mezcla en general de religiones al mismo tiempo. Se podría incluir el budismo, que proviene de la India y que llega a China hacia el primer siglo después de Cristo, en algún momento no muy lejano a la aparición de la figura de Cristo, ganando aceptación de forma rápida en China, pero llegando a ser sustituido en un proceso posterior. El budismo chino, no obstante, no tiene mucho que ver con el indio originario, sino que tiene su propio estilo. El budismo fue muy bien aceptado por la gente, ya que por entonces no existía ninguna religión que hablara de salvación personal. Anteriormente eras miembro de una familia, y a partir de entonces el destino decidía por ti, pero la forma en que trabajaras tu vida iba a influir en la vida posterior. El budismo podría compararse con un dulce en aquel momento, ya que de repente la población pudo entrever que existían unos valores por los que sufrir y que en cierto modo iban a experimentar e iban a ayudarles de alguna forma. El taoísmo era una filosofía china que fue muy popular durante la época de Confucio y los legalistas. El taoísmo llegaba a los corazones de los chinos. Una especie de filosofía naturalista que se basa en afirmaciones como: la naturaleza realmente no ejerce cambios. La naturaleza simplemente existe. Y los hombres, si quieren ser felices, deben conformarse con lo que es la naturaleza. Y eso significa que no deben hacer nada más. Es una especie de filosofía hippie. No tenías que preguntarte de dónde provenía tu dinero, simplemente que de alguna forma lo había. Y es cierto que atrajo a los chinos de tal forma que se creó un movimiento que intentaba ser todos con la naturaleza, y que lo mejor que se podía esperar era llegar a ser uno con la naturaleza, que era lo que propugnaba el taoísmo.
Este intento de comunicación con la naturaleza les condujo a extraños caminos, porque vieron que la búsqueda de la eternidad era el fin. Así que comenzaron a buscar el elixir de la vida. Comenzaron a buscar fórmulas para convertirse en inmortales. Y algunos de esos caminos eran tan extraños como la búsqueda de piedras filosofales y todas esas cosas. Pero era obvio que hicieran lo que hicieran, utilizaran la técnica que utilizaran, sea cual fuere la medicina que intentaran inventar, al final acababan muriendo igual. Cuando el budismo llegaba a China, no mucho más tarde del cristianismo, el taoísmo tuvo sus propias reacciones. Empezaron a separar el cuerpo del alma, convirtiéndolo en una religión. Ya que el cuerpo no podía vivir por siempre, quizá el alma sí que podía perseverar. Y así es como se convirtió en religión. También comenzaron a practicar el culto a los antepasados, un culto al estilo chino que consistía en crear una cadena desde el padre al abuelo, al bisabuelo, y así dentro de la cadena de los varones hasta los más remotos, como si de dioses se tratara, con la creencia de que esos antepasados velarían durante la vida terrenal. De alguna forma es una especie de religión negativa, ya que si no se adoraba a los antepasados, las almas sufrirían dificultades en la vida posterior. Pero también existe una parte positiva, y era la creencia de que los antepasados tenían un interés natural en el bienestar. Y como recompensa al culto, harían lo posible para asegurar que la vida terrenal fuera la mejor. Se trataba de la religión familiar, y la familia era muy importante para los chinos, y todavía lo es hoy en día. El culto a los antepasados, taoísmo, budismo, todo tipo de creencias antiguas, la creencia de que las montañas, los árboles, los ríos estaban asociados a dioses que debían ser adorados, y por otra parte la creencia en espíritus malignos y fantasmas por doquier, significaba que la cultura china estaba rodeada de todo tipo de religiones y fenómenos semirreligiosos, tendiendo los chinos a creer en todos ellos. La ruta de la seda hacia China no solo servía para recoger las influencias culturales y religiosas del budismo, también sirvió de vía comercial con otros países. Fue usada principalmente para comercializar la seda a través de Persia y más tarde hacia Europa. El tiempo de grandeza del Imperio Romano tuvo unos límites más o menos comunes con China, y la seda se comercializó a través del imperio en tiempos de Cristo. Los romanos conocían la seda, sabían que provenía de China. Existen algunos relatos realmente extraños acerca de cómo se obtenía la seda, algo así como el árbol de espagueti. Cuentan que el árbol producía esa cosa que ellos luego unían por medio de cosidos. El comercio con China lo realizaban por tierra a través de la ruta de la seda, introduciéndose en Persia y luego en Europa. Pero no fue un asunto considerado positivo por los chinos. Realmente no lo querían. Deseaban ser autosuficientes. Y en los últimos años hemos podido ver la misma tendencia cuando han actuado una y otra vez con firmes medidas, intentando mantener el país aislado del resto del mundo. Y así ha sido hasta los años 80, con pequeños intentos de mejoras por parte de algunos emperadores más comprensivos que han intentado establecer un comercio exterior. El comercio iba cambiando. Llegaba seda, por supuesto. Y más tarde, hacia el siglo VIII o IX, se introdujo el té. El té tiene un valor enorme, no solo porque a la gente le gusta su sabor, sino también por sus propiedades para el cuidado de la salud. Los beneficios sanitarios de un país bebedor de té son enormes, porque hay que hervir el agua para poder beberlo. Sabiendo esto, los chinos empezaron a darle importancia. El té no fue conocido en China hasta la dinastía Tang, en el año 600 después de Cristo, cuando se introdujo a través de la India, aunque su uso generalizado se produjo en el último periodo de la dinastía Song, a partir del año 960 después de Cristo. Los monjes budistas descubrieron que el té contenía algo que ayudaba a mantenerles despiertos durante sus largos periodos de meditación, lo que en realidad era la cafeína.
Una leyenda china cuenta que el monje budista Bodhidharma se cortó los párpados para poder mantenerse despierto mientras meditaba. Estos cayeron al suelo, donde crecieron 2 arbustos de té. Las hojas de aquellos arbustos tenían la misma forma que sus párpados. A través de los años, los chinos han utilizado una arcilla roja con la que moldean delicadas teteras que, según dicen, mejoran el sabor del té. El peor de los problemas era que no querían nada del mundo exterior, por lo que no se podía comercializar con ellos, hasta que en los siglos XVII y XVIII se iniciaron los primeros intentos. En el siglo XIX la demanda de productos chinos aumentó y la forma de pagar dichos productos era con plata. Hubo un momento de escasez de plata en Occidente, debido a que toda la plata se entregaba al mercado chino. Finalmente se les intentó pagar con opio, pero esa es una historia muy distinta y nos lleva hasta una época mucho más reciente, casi hasta 1997, con la entrega de Hong Kong a China. Un Hong Kong que fue fundado durante el auge del comercio de opio en 1842. En la China actual, todavía resuenan los ecos de su historia milenaria. Cada parte de la vida china está impregnada de influencias de sus antepasados, y el orgullo chino por su cultura ha asegurado que la historia y las leyendas aún permanezcan vivas. Uno de los ejemplos más conocidos es el de la ópera de Beijing, que se alimenta de las raíces del drama chino, una forma tradicional de entretenimiento que se remonta 900 años atrás y que aún perdura. La primera representación tuvo lugar al inicio del período Song, en el año 960 después de Cristo. A las representaciones chinas se les llama óperas porque la música es uno de los elementos más importantes, aunque guardan poca similitud con la ópera occidental. La ópera de Beijing se formó a inicios del siglo XIX, cuando el emperador Qianlong ordenó que se crearan grupos de ópera de toda China y se reunieran en Beijing para que las representaran en su fiesta de cumpleaños. Inevitablemente, algunos grupos se quedaron en la ciudad y formaron una nueva compañía. Y por lo tanto, surgieron variaciones en la combinación de la música, la danza, el mimo y la acrobacia. El espectáculo es familiar y las historias son relatos basados en acontecimientos históricos y del folclore. Los personajes son bidimensionales, simbolizan las virtudes y los vicios que nos afectan en la vida diaria. Los 4 personajes principales se identifican por unos maquillajes y vestidos tradicionales. El papel del varón, o sheng, el papel femenino, o tang, la cara pintada, o xing, y el payaso, o chou. La actitud china de equilibrio y armonía se refleja en todas partes, incluso en la arquitectura, sobre todo en las casas con patio. El espacio entre los laterales del patio es tan importante como el interior del edificio, un contraste basado en la contradicción entre el interior y el exterior. La orientación en la construcción del patio se basa en un eje norte-sur. El cabeza de familia vive en el sector superior más al norte. Esta organización de las viviendas se remonta a los primeros días de la historia de China, siempre en zona rural. Pero quizá el ejemplo más claro es el Palacio Imperial situado en la Plaza de Tiananmen, en Beijing, o la Plaza de la Paz Celestial. El centro de la ciudad está rodeado y separado del resto por muros, y en el interior existe un amplio patio abierto que se divisa desde el Salón de la Suprema Armonía que contiene el trono del dragón del emperador. El patio más interior está custodiado por un par de leones dorados en la Puerta de la Pureza Celestial, y dentro de esta zona interior es donde conviven los poderes imperiales. Beijing está rodeada de ejemplos de arquitectura tradicional. La estética general es que todos los edificios deben estar en armonía con la naturaleza. La visión china del cosmos nos dice que el cielo es redondo y la tierra cuadrada. Por lo tanto, la morada de los hombres es cuadrada, mientras que los edificios sagrados donde los emperadores se comunican con los cielos, tales como el salón de plegarias por las cosechas de Dios, son redondas. Este maravilloso ejemplo de edificio de madera chino se construyó sin el uso de un solo clavo. Incluso los jardines chinos son un ejemplo de cuidada elaboración. Ixtorix, suscríbete.